Ahora este podcast es exclusivamente sobre multipotencialidad, psicología, porque creo que es la única constante en mi vida que no va cambiando en cuanto a intereses, porque es parte de quién soy, es parte de mi identidad y es una de las constantes, ¿no? Cuando convertimos algo en nuestra identidad y convertimos estos hábitos en quienes somos o quienes somos hace que tengamos hábitos, es lo que hace que a lo largo de los años echemos la vista atrás y digamos, hostia, he mantenido esto durante 10 años de mi vida, 20 años o los que sean, ¿no? Y como muchos ya sabéis, dejo de hablar completamente sobre economía, sobre dinero, y eso lo he pasado a un nuevo podcast y un nuevo proyecto y un nuevo blog que se llama Macroespeculador. Es el lado macroespeculador de Pau Ninja. Entonces, firmo como Pau Ninja como tal, pero sin embargo el proyecto, mi lado, mi cara, es la que se llama Macroespeculador, porque considero que es una de las cosas que siempre me ha interesado también, pero como multipotencial que soy, multipotencial secuencial, me va a épocas. Es decir, que me levanto un día y estoy mega ultra metido en la macroeconomía, la inversión, las criptos, como si fuera, como si viviera, como si respirara, como un experto. Y pasan 6 meses, un año, una semana, quién sabe, nunca es un rango de tiempo exactamente igual, pero me levanto otro día y digo, ahora soy experto en apagones, como el meme, no. Realmente digo, pues ahora me interesa a saco la salud otra vez, ¿no? La dieta, yo qué sé, carnívora otra vez, o ahora quiero experimentar con el ayuno del azúcar y comer solo azúcar durante 30 días, ¿no? Alguna locura de estas. Es por esto que he decidido no separar este podcast en muchos pocos podcasts pequeñitos de golpe, pero creo que esta va a ser la naturaleza próximamente, sino que va a ser un cambio gradual. Es decir, ahora que estoy metido en macroespeculación, el proyecto macroespeculador que tenéis en las notas del episodio por si queréis escucharme, que estoy haciendo un episodio diario con invitados, con gráficos, con un montón de cosas, y sé que habrá un momento, porque me conozco, que me levantaré otro día y diré, pues ahora nutrición o fitness, porque voy igualmente entrenando cada día, y voy a crear otro proyecto de esto. Entonces ya os informaré por este podcast, o si os suscribís a mi boletín, pues os informaría en ese momento, ¿no? Sé que llegará alguno de estos momentos porque ya tengo como 10 episodios grabados sobre fitness que grabé hace 2 meses. Además, he patentado una maquinita de entrenamiento isométrico que es única en el mundo, por eso la he patentado, que me la han hecho en China. Hemos estado ahí con los ingenieros, los diseñadores, y ha quedado una maquinita isométrica para sobrecarga progresiva absolutamente increíble, y tengo muchas ganas de compartirlo con vosotros porque además la tengo físicamente, pero la tengo físicamente en España. Cuando vuelva ahí ya haré mis vídeos y mis cosas, y seguramente es cuando me motivaré a crear el subproyecto de fitness, ¿no? Para hablar del deporte, del movimiento, del atletismo, del cuerpo humano, lo físico del cuerpo humano en general. Creo que lo separaré de la nutrición. Pero esto siempre es algo que me ha pasado. No sé si es mi personalidad o es la multipotencialidad secuencial o la personalidad de los multipotenciales secuenciales. Porque, por ejemplo, me acuerdo cuando tenía aproximadamente 17 años que jugaba este videojuego que se llama Lineage 2, Lineaje 2, si utilizas la pronunciación en español, y me podía estar una semana o 2 semanas intentando buscar el personaje perfecto. Con el personaje perfecto no me refiero solo al tipo de personaje o la raza, un elfo oscuro, un elfo de la luz, un orco, lo que fuera, o un humano, sino también el nombre. Es como que quería crear un nombre épico y creaba así el nick. Entonces rankeaba, subía de nivel mi personaje. De pronto me inspiraba con otro jugador que era mucho mejor que yo y me metía una peliza y decía, pues ahora quiero ser esa raza o esa clase. Quiero ser un Swordslinger o lo que sea, ¿no? Un paladín, porque me ha petado el culo y ahora quiero ser lo mismo, ¿no? Intentaba como crear ese personaje idílico, y es lo que decimos constantemente, que lo perfecto es enemigo de lo bueno. Es decir, en vez de ir subiendo de nivel con tantos cambios de personaje, seguro que hubiera podido casarme con uno y subirlo al máximo nivel y petar el culo a absolutamente todo el mundo. Pero este falso imaginario, esta ilusión que me estaba dando a mí mismo de que necesitaba cambiar de raza o de nombre en este juego, es algo que después también he visto que lo he traducido a mi vida, al fin y al cabo, y que me ha pasado constantemente. Hubo hace unos años, no hace mucho,
que ya tenía el puto proyecto de Pau Ninja separado en distintas secciones y decidí juntarlo. Pero ahora veo que a lo mejor la solución, o es una solución que va a ir, como diría, evolucionando, y creo que este podcast va a ir, al fin y al cabo, de documentar mi multipotencialidad, esta parte psicológica, porque como os decía al principio, en el fondo es una constante, que no importa qué especialidad me enamore y me case en ese momento, pero el hecho de pensar en la multipotencialidad o de cómo organizo mi vida según los temas que me interesan es una constante en mi vida. Por esto he pensado que tiene todo el sentido del mundo que a partir de ahora este podcast sea exclusivamente de multipotencialidad, como la psicología del multipotencial, ¿no? Y hace unas cuantas semanas, creo que esto también lo compartí en algún momento, tuve un sueño de que los padres de mi vecino, que hace años que no hablo, murieron. Y después, claro, leí que soñar sobre la muerte puede significar como un cambio en la organización de tu vida o de tu perspectiva, o como un cambio, un nuevo capítulo en tu vida. Y digo, hostia, a lo mejor, claro, a lo mejor es mi sesgo, lógicamente, pero a lo mejor está relacionado con la dirección en la que quiero tomar este proyecto ahora mismo, ¿no? Hay parte de mí que también me gustaría volver a la esencia de lo que era este podcast, de cómo empezó, ¿no? Que a veces lo empecé grabándome con las notas de voz del iPhone, del propio móvil. Empecé a grabarme durante 20 minutos caminando por la calle, la gente escuchaba qué había a mi alrededor mientras yo explicaba un poco mi vida. Y creo que con el tiempo, a medida que te empieza a ir bien la creación de contenido, tiene más audiencia, hay como esta falsa expectativa por mi lado, por el lado del creador, de que tienen que ir subiendo el nivel de los aparatos, de la tecnología, del setup, aunque estoy aquí, lógicamente, en la living room de Estonia, en el salón de Estonia, con una manta secándose y la cocina de fondo, pero al menos es lo que es el incremento del potencial, el incremento del setup desde mi punto de vista, que sí, que uno terminaría en un estudio, ¿no? Después se ven muchísimos podcasts que llevan apenas 2 episodios y ya desde el primer episodio están gastándose la pasta en estudio y en hacerlo todo profesional. Y yo creo que es un poco error caer en esto, ¿no? Error desde mi punto de vista para hacerlo yo, que a otras personas a lo mejor hacer esta inversión inicial en crear tu proyecto a lo mejor es una manera de, ¿cómo os lo diría? De, hostia, ya que estoy metiendo tanta pasta, pues así me esfuerzo como a tomármelo muy en serio porque le estoy metiendo un montón de dinero, ¿no? Pero a mí esto nunca me ha funcionado y creo que me gustaría que este podcast pudiera ir volviendo también a la esencia. Es decir, igual que estoy grabando episodios así, de esta manera, con la cámara, con el micrófono caro, me gustaría, y creo que voy a hacerlo, de que si algún día tengo un pensamiento, en vez de anotármelo y que al llegar a casa ya se haya medio volado o que ese día no pueda grabar, de grabarlo en ese momento si tengo la opción, ¿no? Como lo hacía antes, como era la propia esencia de Pau Ninja. Y creo que me gustaría en parte volver a la esencia, porque la esencia de Pau Ninja no es ni la nutrición, la esencia de Pau Ninja no es ni el fitness, no es el dinero, ni la macroeconomía, no es nada de esto. La esencia de Pau Ninja es la multipotencialidad. Y creo que me gustaría volver poco a poco a esta esencia, volviendo un poco como a empezar, no a eliminar nada en absoluto, porque todo lo que he dicho por aquí realmente lo llevaría a juicio. Y sé perfectamente que muchas de estas cosas he pecado de ya de forma más proactiva ser polarizante, y eso es uno de los motivos por los que he eliminado la mayoría de mis vídeos en las redes sociales, no porque me haya pasado nada, sino porque me he dado cuenta que no me gusta crear contenido corto, ¿no? Que me he ido volviendo más polarizante con la intención de crear contenido corto, y creo que cuando cree contenido largo, como acostumbro a hacer, no tengo esta visión tan polarizante de intentar captar la audiencia en los 3 primeros segundos, diciendo algo que les afecte, que les polarice mucho, o que me odien o que me amen ya en los 3 primeros segundos, sino que lo que quiero es volver en esa esencia en la que simplemente estaba explicando cosas. Y creo que son más filosofadas que aprendizajes como he estado haciendo en los últimos par de años aproximadamente, ¿no? Donde estaba aprendiendo sobre nutrición, sobre fitness, sobre dinero y lo vomitaba como si fuera tal mamapájaro.
Entonces, claro, me he encontrado en una situación en la que muchas veces la multipotencialidad no pasa por qué he aprendido sobre la multipotencialidad a nivel teórico, sino cuál es mi sabiduría de polimatía, cuál es mi sabiduría de multipotencialidad, porque lo tengo que vivir para explicarlo, ¿no? Cuando estoy haciendo estos proyectos, como ahora digo, pues vuelvo a separar el proyecto en proyectos más pequeñitos. No sé si mantener el mismo nombre, no sé si mantener la marca Pau Ninja, son como procesos que creo que muchas personas pueden pasar por ahí, no necesariamente porque os queráis convertir en creadores de contenido, sino porque a lo mejor lo podéis derivar como semilla en otros proyectos que podáis tener en los que veáis que la multipotencialidad os está diciendo que estás eligiendo este camino como si fueras un experto, pero sabéis en el fondo que tarde o temprano volveréis a errar y tirar por ese camino, ¿no? Es por esto que también dentro de Sociedad Ninja, la comunidad de este podcast, creamos ya un mastermind de multipotencialidad. Este fin de semana tenemos ya el primero, en el que, bueno, básicamente hacemos charla un poco como si fuera multipotenciales anónimos, ¿no? Como decía un usuario, creo que era Luis, que decía multipotenciales anónimos. A lo mejor va a ser el nombre de estas charlas. Claro, ahora en la Sociedad Ninja tenemos reuniones de trading que realmente eso es como una comunidad de trading dentro de una comunidad multipotencial y es la navaja suiza que siempre había querido crear desde que creamos Sociedad Ninja, ¿no? Así que realmente uno de los factores más importantes aquí, creo yo, es el factor dinero. Es decir, no el dinero como tema, sino la monetización, el hecho de poderme ganar la vida creando contenido. Por suerte para mí estoy en una situación en la que, lógicamente, siempre la opción más inteligente a nivel económico va a ser el nicho. Pero ya he demostrado que el multipotencialidad puede vivir también de ser multipotencial, no de tener una fuente de ingresos que venga como si fuera un experto. Es decir, que sí, soy multipotencial, pero tengo que crear fuentes de ingresos a nivel como superestructura, como si fuera un experto en cada uno de estos temas. No, realmente puedes tenerlo todo en uno, ser un artista, un creador o una persona lógica con tu Excel, ingeniero multipotencial, y aún así tener la fuente de ingresos y vivir bien, ¿no? Entonces, claro, estoy en esta situación en la que en mi forma de verlo es como invertir el dinero que voy a dejar de ganar en empezar a dividir los proyectos, lógicamente esperando a tener un mejor retorno en el futuro, pero a lo mejor puedo estar 1, 2, 3 años, quién sabe, un montón de tiempo sin recuperar los ingresos que estaba teniendo con Pau Ninja. No me importa porque creo que estoy siendo más, ¿cómo os lo diría? Estoy siendo más como dando la confianza, estoy siendo más dando, no sé cuál es la palabra, realmente truthful, ¿no? En inglés, a mis valores, haciendo que seguramente no vaya con ese cortisol alto todo el rato de tengo que crear este tema y tengo que separarlos porque el podcast es multitemático. Entonces, claro, tengo montones de temas en las arcas guardados porque en el fondo digo, es que no voy a sacarlo porque ahora a la gente le interesa más de estos temas. Y claro, ha sido esto lo que me ha hecho querer separarlo. El hecho de dejar de ser mi propio jefe y crear una especie de narrativa que a lo mejor ni siquiera es verdad, que me he dicho yo, en el que tengo que dosificar ahora un tema de dinero, ahora uno de psicología, ahora uno de salud, y el hecho de forzarme a hablar de los temas cuando no los tenía, ¿no? Y por eso digo, creo que lo más inteligente es separarlo en estos proyectos más pequeñitos y simplemente vivir como si fuera un experto y a la vez multipotencial. Es por esto que este podcast, el podcast principal porque es el más antiguo, a lo mejor los otros van a tener más tirada, ¿no? Pero me refiero que este podcast principal creo, bajo mi punto de vista, que va a seguir fluyendo constantemente porque la multipotencialidad la tengo siempre presente. En cambio, cuando el de dinero que voy sacando ahora, el de macroespeculador, que tenéis en las notas del episodio, en la descripción, cuando voy sacando ahora un episodio diario y a veces más, pero sé que habrá un momento en el que pararé. Entonces gravitaré hacia el de nutrición. Y ahí sé que continuaré igualmente hablando sobre la multipotencialidad porque es algo, estos malabares psicológicos de montones de temas y las filosofadas que nos metemos
sobre la vida, es una de las constantes que siempre tenemos por ahí, ¿no? Hay épocas que a lo mejor te pilla más fuerte, hay épocas en las que a lo mejor no tanto. Pero sea como sea, el resumen de todo este episodio es que quiero volver a la esencia, hacerlo más personal. Esto ya me ha pasado muchas veces, pero digamos que con el tiempo va cogiendo más forma. Y aunque muchos de vosotros os vayáis, espero que algún día me busquéis y encontréis el canal de la temática que os interesa. El del dinero ya existe, pero terminarán existiendo seguramente el de la nutrición, el del fitness y quizás, quién sabe, alguna cosa más. Pero por ahora es así. Mil gracias por haberme seguido hasta ahora. Los que os quedáis por aquí, sé que sois multipotenciales de pura cepa. Nos volvemos a ver en el próximo episodio de este podcast multipotencial de Pau Ninja.